Muy bien, ya estamos grabando. Bienvenidos a nuestra novena reunión. Ya estamos cerca de completar el segundo mes del grupo de estudio, de la primera reunión del grupo de estudio. Así que felicitaciones por todo el avance. Les adelantaba ahí a los compañeros que se habían sumado recién que esta semana descubrí una característica que era parte de la hoja de ruta de estudio que no estábamos aprovechando en la empresa, que es la situación de las alertas. Y bueno, la verdad, lo empezamos a poner en práctica esta semana. Y buenísimo, porque son features que están incluidos en las licencias y a veces uno si no profundiza, si no busca conocer más a totalidad la herramienta, se pasan por alto algunas cosas que son quick win, es decir, que con pequeño esfuerzo se logra un gran resultado. Y bueno, invitarles a ir así con cada una de esas profundizaciones, ver qué cosas pueden ir aterrizando en sus organizaciones, qué cosas pueden ir aprovechando. ¿Cuáles alertas? Las alertas de Power BI Service sobre las métricas, Ah, que de hecho es las parte del métricas. contenido. Sí, Okey, las métricas, sí. bien. Eh, Nuestra agenda para hoy. Hacemos los primeros 5 minutos de introducción, de bienvenida, como es habitual. Pasamos hoy tenemos 2 unidades, pero en sumadas juntas no alcanzan ni las 2 horas de estudio según lo que tiene estipulado en su programa Microsoft Learn, y las cuales son creación de paneles y creación de informes paginados. Después repasaremos un poquito el cronograma y traje unas nuevas preguntas de ensayo para ir practicando, ir haciéndonos amigables con las preguntas del examen. Entonces comenzamos, repaso, creación de paneles en Power BI. Es una de nuestras unidades. Voy a hacer un pequeño switch de pantallas para ir. Me confirman cuando estén viendo el navegador con la unidad de creación de paneles. Bienvenido, Sí, se José. ve, se ve. Ya está. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Aparecí nuevamente. Excelente, excelente. Canta. Gracias por acompañarnos. Bien, entonces la unidad de creación de paneles. Vamos a ir abordando la misma. Comienza con la introducción a los paneles, donde hace la diferenciación entre los paneles y los informes, ¿sí? Eh, con los diferentes aspectos que tienen los mismos. Entre los paneles no hay varias páginas que sí hay en los informes. Los paneles sí se pueden conectar a más de un conjunto de datos, a un modelo de datos. Los paneles permiten ciertas visualizaciones en línea. Además, los paneles permiten alertas y otros servicios conectados. Dependen sí de trabajar en el servicio de nube de Power BI Service. Esto para enmarcar un poco las diferencias. Paneles frente a los informes. Aquí menciona, los paneles se pueden crear a partir de varios conjuntos de datos o informes. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? Ok. Los paneles no tienen recuadros de filtro, visualización y campos. Los paneles solo pueden tener una sola página. El panel no se puede ver directamente el conjunto de datos subyacente. Y tanto los paneles como los informes se pueden actualizar para mostrar datos más recientes. Administración de los iconos de un panel. Le llama iconos siempre a cada porción del panel que está vinculada con un informe. El icono es aquel gráfico que yo elijo que esté visible cuando yo anclo un panel. Es decir, cuando nos referimos en la nomenclatura a un icono, es cuál es el gráfico que yo elegí para anclar y que ese es el punto de acceso desde el panel hacia el informe. ¿Cómo se hace el anclaje? Bueno, visualizándolo en Power BI Service, podemos elegir crear a partir de ese anclaje un nuevo panel o añadir ese anclaje a un panel existente. Nos muestra cómo se visualiza después de que está anclado.
y muestra un ejercicio donde va haciendo 2 anclajes en un determinado panel. También tiene referencia a la documentación de introducción a iconos en paneles. Este capítulo tiene puntualmente varias referencias hacia los links de referencia de Power BI. Luego va la configuración de alertas. Esto es lo que les mencionaba que empezamos a aplicar en el negocio. Una vez perdón. Una vez que ya tenemos publicado nuestro panel con diferentes iconos, en aquellos tipos de componentes que son KPIs, indicadores, tarjetas, se puede hacer clic en los 3 puntitos y administrar alertas. En esa opción de administrar alertas nos va a dar un pequeño menú en el cual puedo configurar como si fuesen reglas. En estas reglas le doy un nombre a la regla, le digo si está activada o no. Establezco un umbral, si quiero que esté por arriba o por debajo de ese umbral, y que eso pueda enviarme una serie de notificaciones. Puedo configurar también la frecuencia de las notificaciones, de que me envíe uno por día, uno por cortes de 24 horas, o por cada hora que esté ocurriendo que se supere el umbral. También hay una referencia a la documentación de Power BI. Y luego avanza hacia la unidad de exploración de datos mediante la formulación de preguntas. En los paneles viene incluida la funcionalidad arriba de hacer preguntas, es decir, la posibilidad de tener creación de gráficos con preguntas y respuestas. Este componente que ya está incluido de manera predeterminada en los paneles tiene 3 secciones principales que menciona aquí la unidad. Esas 3 secciones son el cuadro de preguntas, donde nosotros vamos a escribir las preguntas en un lenguaje muy parecido al lenguaje natural. Preguntas como cuál ha sido el promedio del importe de venta por categoría. Él, según la naturaleza de la pregunta, me puede responder con un gráfico de barras, con un gráfico de líneas, con un gráfico de mapas, con una tarjeta, según la naturaleza de la pregunta. Luego, también este gráfico viene incluido con un icono de sugerencias rellenados previamente, es decir, una lista de preguntas previas de sugerencias, como las que está mostrando aquí. Ya me hace algunas preguntas de ejemplo, en las cuales yo hago clic en alguna de esas preguntas y ya voy directamente al gráfico sin ni siquiera tener que escribirlas. Y el tercer componente es el de anclar visualización. Es decir, la respuesta a una de esas preguntas podría ser un gráfico tan revelador que yo quisiera tenerlo permanentemente anclado en mi panel. Luego vamos a la parte de formato, que es elegir la incorporación de un tema para el panel. Vamos a la opción de editar el tema del panel. Para los temas del panel ya tienen predeterminados algunos que son eh, vista clara, vista oscura, vista personalizada para personas daltónicas y otro personalizado donde nosotros podemos levantar un esquema, sería un documento, un archivo con extensión JSON, que sigue las reglas muy parecida a las hojas de estilo, los CSS con las normas. También podemos hacer personalizar el color de fondo, el color de título, la transparencia, el color de fuente, etc. Y esto guardarlo como un archivo JSON. Luego, el anclaje de una página de informe, ¿sí? Hasta ahora los anclajes siempre estábamos utilizando a partir de un componente visual, pero se puede anclar también toda una página activa, ¿sí? Para anclar toda una página activa, yo debo ir hacia la opción visualizando mi informe dentro de Power BI Service, en los 3 puntitos, y anclar como una página. Entonces, ahí no solamente lo hago por componente gráfico, ahí muestra cuál es la opción, sino que en este caso, como le muestra, toda una zona del contenido de una página entera de mi informe se puede vincular con un panel. También hay una referencia hacia anclaje de páginas completas.
La siguiente unidad es la configuración para ver datos en tiempo real. ¿Sí? Es una característica muy interesante en la cual trabaja con las diferentes técnicas de transmisión de datos en Power BI. ¿Sí? Hay tres caminos principales. Muestran el escenario de ejemplo que está leyendo datos del centro IoT en Azure y nos muestra como introducción a los tres tipos de visualización de datos en tiempo real. Hacen el ejemplo para la simulación de conectarse a un origen de streaming de data. Cuando vamos a elegir un origen de datos de streaming de data, hay una serie de opciones de clasificación de datos que van en la siguiente unidad. En la clasificación de datos vemos la configuración. La clasificación de datos es una manera en la cual nosotros vamos abordando el tema de la confidencialidad y la privacidad de datos. Esto también se conecta con la configuración de etiquetas que tiene Microsoft 365, que es una serie de controles para la información más confidencial, mayormente clasificada y establecer niveles de clasificación de esos datos. Según la clasificación, hay datos que se pueden directamente no compartir, directamente estar restringidos a los usuarios que tengan ciertas etiquetas. Perdón. Y cuando estamos viendo, visualizando con algún aspecto de clasificación de datos, vamos a ver la etiqueta ahí, en este caso de, de alta clasificación, y se va a ver en el nombre del informe para que resalte que es una información confidencial. También aquí hay todo un vínculo adicional para la configuración de datos, que las referencias de este módulo lo recomiendo ampliamente tomarse unos minutos adicionales para revisar. Siguiente unidad, establecimiento de la vista para dispositivos móviles. Ya estamos hablando de la vista para dispositivos móviles del panel. Ya lo habíamos visto, la vista de dispositivos móviles en los informes, en la cual también elegimos cuál es la visualización que queremos de los elementos anclados. Finaliza esta unidad con un ejercicio de creación de un panel, también con un laboratorio virtual. De las dos unidades, esta lleva un laboratorio, la otra no. Y nos muestra creo que tengo aquí, hago un switch de pestañas para que puedan ver los pasos del ejercicio. ¿Me confirman que estén viendo los pasos del ejercicio que comienza diciendo crear un panel de Power BI? Bien, para Sí. que vea que las transiciones de pantalla se me están dando bien. Gracias por la confirmación. Entonces, en este laboratorio comenzamos abriéndolo y ya nos muestra cuál va a ser el ejercicio del panel que vamos a crear, que tiene un componente gráfico institucional, una tarjeta y un gráfico combinado, también que muestra también el tiempo de actualización. Comenzamos entrando en Power BI Service. No empezamos por Power BI Desktop, este ejercicio comienza desde Power BI Service, abriendo un informe. Se publica ese informe y luego se crea el tablero a partir de filtrar y anclar un determinado objeto visual. Cuando le damos a anclar, le pedimos que sea dentro de un nuevo dashboard, un nuevo panel, y ese panel se llama supervisión de ventas o monitoreo de ventas. Ese es el primer gráfico que se ancla, que es el gráfico combinado. Luego el siguiente componente lo vamos a hacer mediante eh, el- la función de preguntas y respuestas para que después anclar esa respuesta.
se hace la respuesta, se le da anclar visual que es la característica con la cual podemos dejar fijo la respuesta que hicimos dentro del panel. Se agrega también un mosaico para la parte del logo. Y queda nuestro gráfico muy parecido al resultado al que queremos llegar. Vamos a editar algunos detalles más del componente gráfico. Uno es en la parte de detalles del resultado de la preguntas y respuestas. Le pedimos que nos muestre cuál es el filtro que tiene aplicado y se lo muestra como un subtítulo. Y después en la funcionalidad agregamos que nos muestre la última fecha de actualización de los datos. Actualizamos luego el conjunto de datos. Reemplazamos el informe y revisamos el tablero, y ahora incluye la funcionalidad adicional de que está actualizado al momento que se está haciendo la visualización en el panel. Con eso se completa el laboratorio. Y la unidad finaliza, como es habitual, con unas 3 preguntas de comprobación de conocimientos. ¿Puedo hacer una consultita ahí antes Sí, sí, sí. de las preguntas? Adelante, adelante. En base a la experiencia nomás de los compañeros, este tema de los paneles, en algún momento, no, sinceramente no insistí tampoco, pero en algún momento intenté implementar en mi empresa, pero la verdad que no le encontré mucha utilidad y el usuario como que tampoco compró la idea al momento de instalar, ¿verdad? Nos quedamos solamente con los informes, y finanzas, ve lo de finanzas, y operaciones, ve lo de operaciones, y la vista del CEO, digamos, cuando quiere ver finanzas, entra a finanzas, cuando quiere ver operaciones, entra a operaciones. Una buena, digamos, que yo le vi es poder mezclar varios informes, pero como que el usuario final no compró de vuelta, ¿verdad? Entonces, ahí yo me quedé en su momento con la duda de, ¿será que yo implementé mal, no vendí bien la idea? O por eso, ¿verdad? Escuchar un poco del punto de vista de ustedes, o si tienen alguna implementación exitosa de los paneles. Mira, te cuento un poquitico de la experiencia, si quieres, que cuando yo utilicé los paneles en la empresa para una implementación, fue a un nivel más gerencial, ¿sí? Donde el gerente quería ver como toda la compañía, porque lo que tú dices es razón, de pronto al comercial no le interesa ver la parte tan financiera, o de pronto no le interesa ver la parte de logística, pero posiblemente un gerente que mire la compañía transversal sí le interesa. Entonces, por eso se implementó de esa forma, que tomamos de los informes y armamos un dashboard, porque realmente eso es un dashboard, la otra es un reporte como tal. Entonces, en ese caso creo que aplicaría en mi caso particularmente, ¿sí? Puede tomar desde varios informes, varios reportes pues, de cada área, y mostrarlo en un solo reporte. Excelente. Gracias, Edgar, y también Manuel Gracias, por Edgar. aportar. ¿Alguien más quiere compartir ahí su experiencia con respecto a paneles? Me Estás en parece silencio, sumamente interesante. César. Estás en silencio. Sí, justo yo, Manuel, quería contar la experiencia igual que Edgar. Sí, hay distintas áreas y lo bueno de esto de los paneles es porque seleccionas una visualización de un reporte de un área determinada y luego otra visualización de otro reporte de otra área determinada. No sé, por ejemplo, a ver, un área que se relacionan entre sí es, no sé, marketing con ventas, ¿no? Y a veces el gerente de marketing quiere un dashboard, ¿no? Y eso es justo lo que hace esto de paneles, ¿no? Une visualizaciones de distintos reportes, y la unión de esas visualizaciones de diferentes reportes se crea el dashboard, ¿no? Y ahí es también donde se diferencia los términos, ¿no? Entre un reporte y un dashboard, ¿no? Era eso también. Gracias, César. Gracias, César.
Un ejemplo que yo tengo en mi organización es, digamos, para el área del call center, que hay un televisor que está prendido y conectado a un panel en el cual se ven los logros de la gestión. Específicamente es un call center de cobranza, y en el cual hay una reproducción de datos en tiempo real conectado al origen de datos de cobranza, y van viendo ahí en la pantalla permanentemente los hitos que van logrando el equipo de telecobranza. Gracias, Rodri, buenísimo. Muy agradecido con todos los aportes, y gracias también, Manuel, por la pregunta, porque amplía bastante y enriquece con las experiencias de todos. ¿Me parece? Avanzamos. ¿Nadie quiere agregar algo más en este punto? Bien, tenemos entonces las preguntas del final de la unidad. Te menciono el siguiente. La primera pregunta, que es un panel. Opción 1, un lienzo de elementos de informe que se puede crear en Power BI Desktop. Opción 2, un lienzo de elementos de informe que se puede crear en el servicio de Power BI. Opción 3, el lienzo que se puede ver el modelo de datos de un informe. ¿Cuál les parece de estas opciones? Ahí ya La veo segunda, Opción 2. votos para la 2. Los en el Vamos. servicio de Power BI. Bien, vamos a ir respondiendo a las 3 y después vemos las respuestas. Segunda pregunta, ¿en qué se diferencian los informes y los paneles? Opción 1, son lo mismo. Opción 2, en los informes se pueden tener varias páginas, en los paneles solo se puede tener una. Opción 3, solo se pueden crear informes y paneles en el servicio de Power BI. 2. Opción 2. El segundo también. Y la tercera pregunta, ¿dónde se pueden configurar y establecer alertas de datos? Opción 1, las alertas de datos solo se pueden establecer en el servicio de Power BI, en objetos visuales específicos, como por ejemplo tarjetas de KPI, medidores y tarjetas. Opción 2, las alertas de datos se pueden establecer tanto en Power BI como en Power BI Desktop, en cualquier tipo de objeto visual. Opción 3, las alertas de datos se pueden establecer en el servicio de Power BI en cualquier tipo de objeto visual. La opción 1. Opción 1. Opción 1. Vamos a comprobar. Y efectivamente, están todas correctamente respondidas. Felicitaciones por... También es una afirmación para ver que con las prácticas vamos estando cada vez más cerca de... Finaliza con un resumen, que también vuelve a traer un vínculo a la referencia de la documentación de Power BI. Y ahí está el desbloqueo del logro y la finalización. Ahí hago un pequeño switch a nuestra presentación. Rodrigo, Sí, antes de avanzar, me llamó la atención que se puede agregar, no sé si es solo en la tarjeta, una referencia a qué filtro está aplicado. ¿Eso aplica a todas las otras visualizaciones o solo en estos informes? digamos, esto es para visualizaciones que se están anclando en el panel. Sí, Pero en otras visualizaciones también se puede hacer esa referencia, qué filtro está aplicado en la visualización. sí, No sé si correcto. me... ¿Sí? Como subtítulo, sí, sí. No Como solo subtítulo. no solo como tarjeta, sino también como predicado. Sí. Ah, mira. ¿Alguna otra pregunta sobre la sección de paneles? Bien, vamos a la otra unidad, que es más cortita, y que con esto termina la parte de visualización, que es creación de informes paginados. Esta es más cortita, no tiene laboratorio,
por eso la incluí en la misma agenda de la semana. Son menos de 20 minutos según lo que dice Microsoft Learn. Volvemos al navegador. Y ahora vamos a abrir creación de informes paginados. Esta es un área que también fue, no la tengo explotada en la empresa, pero la verdad me sirvió mucho para aprender porque hay características de cosas que hoy no estamos utilizando en mi organización. Que es la parte de cuando yo creo informes que están pensados en diferentes páginas, que tienen que tener un encabezado, un pie de página, con una orientación como para ser impreso incluso. Vamos a la introducción de los informes paginados. Menciona que es la continuación de lo que antes existían como reportes de un servicio de SQL Server Reporting Services. Seguramente a alguno de los aquí presentes les habrá tocado también trabajar con los mismos. Menciona una determinada visualización a partir de un conjunto de datos que tengo en Power BI, poder hacer agrupaciones de los datos y dar un formato de página impresa como tal. También puede trabajar con los conjuntos de orígenes de datos de los informes de Power BI, pero aquí trabaja con una herramienta diferente. La herramienta para hacer los informes paginados no es Power BI Desktop, sino que se llama Microsoft Report Builder. Microsoft Report Builder es una herramienta también gratuita como Power BI Desktop, pero está pensado para la creación de informes. Conectándose a un origen de datos, va creando informes, como este caso que tiene el logo. También es muy utilizado para cuando tengo situaciones de creación de informes cabecera a detalle. La siguiente parte es cómo obtener los datos, donde encontrar la parte de orígenes de datos y la configuración de los mismos. Agrega el origen de datos. Establecer una cadena de conexión, el tipo de origen que se va a conectar. En este caso está haciendo una conexión hacia SQL Server, donde elegimos el servidor y también el nombre del catálogo de datos. Se puede probar la conexión y confirmar. Se establece como siguiente paso la consulta o seleccionar la vista, procedimiento almacenado que contienen los datos que estamos buscando de ese origen. La siguiente unidad es ya conectado al origen de datos, cuál es la visualización que se va a elegir, en la cual hay tablas, matrices, los conjuntos típicos de visualización y también algunas opciones para dar formato de página, agregar imágenes, un título, etc. Va agregando los campos del conjunto de datos al informe. Con el botón de navegación permite ejecutar la consulta y después estar navegando en los diferentes registros, en las diferentes páginas. La posibilidad de incluir parámetros. Los parámetros permiten que esa consulta eh, se haga filtrada con determinados criterios. En este caso, la categoría va a ser el parámetro. Y en las consultas de SQL arroba el nombre del campo para definir que esa columna viene con un parámetro. La siguiente unidad es la creación de componentes gráficos. En este caso va a ser un gráfico de barras. Lo incluye al informe para completar la visualización. Y el siguiente paso ya es la visualización de este reporte en el servicio de Power BI. Así como podemos guardar el archivo, lo podemos publicar. Se puede publicar en una de las áreas de trabajo. Luego da una serie de sugerencias.
buenas prácticas para los informes paginados. Y por último concluye con la comprobación de conocimientos. Veremos aquí las 3 preguntas al final de cada unidad, las cuales son: pregunta número 1. ¿Por qué los parámetros son importantes en los informes paginados de Power BI? Opción 1. Permiten al desarrollador de informes controlar el intervalo de actualización de informe. Opción número 2. Permiten al usuario controlar aspectos relativos a cómo se representa el informe cuando se ejecuta. Opción número 3. Son necesarios para que Power BI pueda llamar al informe paginado. ¿Cuál de las opciones les parece? Voy por la segunda. Segunda, gracias, Ever. Aprovecho para la pregunta. ¿Alguno de ustedes utiliza informes paginados hechos con Microsoft Build en sus organizaciones? En la mía particularmente no, pero si capaz Yo, si alguno nos puede compartir ahí su experiencia, bienvenido. yo tampoco. Claro. Yo utilicé el servidor de reporting, que básicamente es lo que hacíamos con los reportes era básicamente informes de inventarios para hacer una programación automática y que le llegara un informe cada día, o sea, a las 7 de la mañana regularmente le llegaba el informe de inventario a los comerciales. Pero la verdad lo utilicé solo para eso, para hacer envíos automáticos. Sí, por suscripción incluso también los hacíamos, pero no por mucho más. Me parece una opción muy buena, sí, para esos informes como para imprimir o ese estilo de informe grande, largo, pero solo lo utilicé para eso. Gracias, Edgar. Excelente escenario. Deduzco ahí que tampoco es de las funcionalidades más utilizadas también acá en nuestro grupo, la de el generador de informes paginados. Bien, segunda pregunta. ¿Con qué herramienta se crean los informes paginados? Power BI Desktop, servicio de Power BI o el generador de informes de Power BI. Opción 2, menciona ahí César. ¿Con qué herramientas se crean los informes paginados? Es que no es con Power Builder. Yo también creo que es con Power Builder, que acá en la traducción le pone generación de informes de Exacto. Power BI, pero creo que ese es un tema Generador de de informe de traducción. Power BI. Yo te diría que el 3 también. Sí, marquen Yo la 3. Puede ser que... creo que este es un efecto de traducción, pero yo también me iría por eso. Una Y consulta ahí para la comunidad. ¿Cuál es la diferencia entre el servicio y el de Builder? el Builder es un programa que estaba en las pantallas anteriores. Lo voy a abrir en otra página para que no me quite las respuestas que estamos haciendo. Pero, a ver, ¿dónde? Esta herramienta, justo aquí no me la muestra completa. Un segundito. Este programa que se ve aquí en pantalla es el Microsoft Report Builder, y que en la traducción es lo que aquí no me parece. Este es un programa que se descarga en la PC y es con la que se generan estos informes paginados. No es Power BI Desktop. No sé si se alcanza a ver Sí, la interfaz eso que les se muestro. reconoce porque al final dice RS. Sí, sí, Cuando uno lo está descargando dice RS. así. Bien, buenísimo. Primera vez yo que lo veo, pero bien, sí, súper. Bien. Y la tercera pregunta: ¿a partir de qué herramienta original se ha compilado la tecnología avanzada de los informes paginados de Power BI? Menciona SQL Server Analysis Services, SQL Server Reporting Service o Microsoft SharePoint.
Reporting Service. Bien. Reporting Service, que lo menciona que entre la unidad que es una evolución del Reporting Service. Hacemos la comprobación. Y efectivamente estas son las respuestas correctas, las que hemos dado. Tanto para los parámetros, la herramienta y cuál es la herramienta original que existía antes. Excelente. Volvemos a nuestra presentación para ir a repasar un poquito nuestro cronograma y hacer las preguntas de ensayo que tenemos. Y deberían estar viendo la presentación nuevamente. Bien, nuestro cronograma, hoy completamos lo que es visualización de datos, con creación de paneles, creación de informes paginados, y vamos a entrar en una nueva unidad que es análisis de los datos, que tiene dos lecciones: realización de un análisis y trabaja con objetos visuales de inteligencia artificial. Y luego nos va a quedar una última sección que es la de administración, de deploy y la parte de seguridad. Perdón, ¿alguien quería aportar algo aquí? Bien, en cuanto a nuestro grupo 3, del grupo 3 de los datos, ya completamos visualización, aunque esta sección dice visualización y análisis de los datos, así que realmente para completar todo el grupo 3 requerimos las dos próximas unidades que tendremos el lunes 19 y el lunes 26 para completar estas unidades. Y como es habitual, traigo algunas preguntas de ensayo para ir practicando. Recuerden que las preguntas de ensayo no solamente las traigo sobre lo que vimos en la semana, sino que hago un mix también de los temas acumulados que ya tenemos desarrollados. Vamos a la primera pregunta. Usted tiene un dataset de Power BI que incluye una tabla llamada Warehouse. Esa tabla de Warehouse incluye una columna llamada cantidad de inventario, la que contiene el número actual de ítems de cada fila de un determinado tipo para un día. Usted tiene la siguiente expresión DAX, el query, que calcula la sumatoria de todos los valores del inventario en esa tabla Warehouse. Usted necesita asegurarse que esa medida, actual cantidad de inventario actual, devuelva solo el total de inventarios de la sumatoria de los mismos, pero que hayan sido de los últimos días. ¿Sí? ¿Cuál es la función de DAX que tenemos que incluir en este query? Y nos da tres opciones: last date, distinct count, calendar y calendar auto. Tenemos ya una función que nos devuelve la cantidad, pero queremos que esa cantidad total sea de lo ocurrido en la sumatoria del último día. Last date. Sería la primera opción. No, last date. La primera opción, last date. Vamos a hacer la verificación. Sí. Y efectivamente, last date es la respuesta correcta. ¿Sí? Toma el último periodo. Distinct count efectivamente no hace ningún filtro por fecha. Y calendar auto son funciones que me devuelven tablas calculadas de una lista de fechas. Pero no está condicionando mi fórmula de cálculo. Excelente. Vamos a la segunda pregunta. Usted está modificando un reporte en Power BI Desktop. Usted necesita crear un marcador que capture un determinado componente visual del reporte actual. ¿En cuál panel
usted va a determinar cuál es el componente visual al que el marcador hace referencia. En el panel de campos, en el panel de filtros, en el panel de selección o en el panel de visualización. Selección. Sí, la 3. Selección. Vamos a verificar. Efectivamente, correcto. La respuesta correcta es selección. El panel de selección, recordamos que es aquel panel que me muestra todos los objetos que están visibles y no visibles en un determinado componente. Excelente. Vamos a la última pregunta de práctica que trajimos. ¿Cuál de los componentes visuales de inteligencia artificial ayudan a explicar correlaciones en las medidas en las métricas de un dataset? ¿Cuál es el componente visual de inteligencia artificial que nos muestra correlaciones de una métrica de un conjunto de datos? Y las opciones son el componente de preguntas y respuestas, el componente de Key Influencer, ¿cómo era que le llama la traducción? Indicadores Influenciadores clave, creo que llama. Influenciadores clave, ahí está, esa era la traducción. Y el árbol de descomposición o la narrativa inteligente. Yo me iría por el influenciadores claves. Tenemos ahí influenciadores claves. De acuerdo, ¿alguien tiene una opinión diferente? Igual yo. Estamos con mucha coincidencia en los informes y también con mucho acierto en las preguntas y respuestas. Efectivamente, la respuesta correcta son los influenciadores, que muestran la matriz, justamente hace conjuntos y muestra los componentes combinados que hace que esa métrica tienda hacia un aumento o hacia una disminución. Es correcta la apreciación de influenciadores claves. Buenísimo, con esto vamos a nuestros siguientes pasos. En los siguientes pasos tenemos la siguiente unidad que vamos a desarrollar, que es la realización de un análisis en Power BI. ¿Sí? Las dos próximas unidades trabajan mucho sobre características de pronóstico, de los componentes de inteligencia artificial los vas a profundizar un poquito más. Y así como segmentadores, slicer, filtros, también entre diferentes informes y con las utilidades de paneles de Power BI. Bien. Con eso vamos completando. No sé si alguien quiere agregar algo más. Si no, muchísimas gracias a todos por el tiempo. Voy a Gracias estar a todos. compartiendo, como es habitual, la grabación, los materiales, la consigna de la próxima semana. Y bueno, ya estamos cada vez más cerca, completando una nueva sección. Que vamos Increíble. avanzando todos juntos. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Rodrigo. Bueno, gracias. Gracias por el tiempo. Que Muchísimas tengan gracias a excelente ustedes. resto de Chao. jornada. Saludos a todos. Gracias. Chao. Gracias.